Hola a todos, les habla Oscar Loaiza. Bienvenidos al Coffee Break Show, un podcast para todo aquel que se considere un soñador y sabe que es diferente al resto de la sociedad. Si eres esa persona que sabe que tiene una forma distinta de pensar y de actuar, distinta a las personas que te rodean, entonces este podcast es para vos. Sin más preámbulo, démosle espacio al segundo episodio. Esto es Coffee Break Show. Hola mi gente, un saludo, ¿cómo están? Espero que excelente la estén pasando a pesar de todas estas cosas que están pasando en cuarentena, en la pandemia, en todo el mundo. Bienvenidos a todos los oyentes del Coffee Break Show, un podcast presentado por Oscar Loaiza, quien les habla. Hoy es el segundo episodio y nos acompañan como invitadas Juliana y Andrea, las dos primeras invitadas del género femenino. Quiero contarles que son dos mujeres residentes de la ciudad de Medellín, Colombia, profesionales, emprendedoras, traders en formación, dos mujeres soñadoras, líderes, apasionadas por su labor y podcasters, con una forma de expresarse, una forma de pensar y sobre todo de actuar bien interesante. Juli y André, bienvenidas al podcast. ¿Cómo están? Estamos muy bien, muy bien. Preparadas a ver qué es lo que va a pasar el día de hoy. Hola Oscar, súper. Aquí con esa intro ya se me puso la piel de Sí, no, ya. gallina. Solamente con decir que es para soñadores ya. Ya de Juli, ya, olín, olín, todo. Toda la energía puesta después de decir eso. Me alegra que estén acá, de verdad. Me alegra que estén hoy presentes, honrando y disfrutando su vida y compartiendo su voz en este podcast. Porque lo que vamos a compartir hoy y lo que vamos a conversar, sé que les va a llegar a muchas personas, muchísimas. No va a ser una conversación cualquiera, pero vamos a hablar ciertos temas en los que quiero que sea algo diferente. Bueno, les cuento a todos de que vamos a conversar y a tratar diferentes temas. Yo les iré haciendo ciertas preguntas a las invitadas. Así que pendientes a esas preguntas, pero sobre todo a la respuesta, que esa es la parte interesante, ¿ok? La primera sección se llama Mucho café no es suficiente café. ¿A ustedes les gusta el café? Juli, responda. A mí, Juliana, no me gusta el café. Me encanta cómo huele, pero no me sabe a lo que huele. ¿No? Ok, tengo algo para decirles ahorita sobre eso, es curioso, pero yo tengo esa misma percepción de otro alimento. En Colombia se llama Uy, chunchurria. A mí, a Ah, mí eso me huele tripas. muy rico. o chunchullo. Te huele rico, No pero me no te gusta gusta. para nada. Pensé que es al No me contrario. gusta cómo huele. Sí, eso es como al Y con contrario. arepa y Huele mantequilla. maluco, pero sabe rico. A mí me encanta el café. Yo nací en la región cafetera y mi familia tenemos la tradición de levantarnos, primera vez que nos levantamos, siempre nos tomamos una taza de café y después de almuerzo una taza de café Qué región nos mencionas? ¿Qué región? de Manizales. Para los que nos escuchan de otros países, Manizales es una de las ciudades de Colombia y queda aproximadamente ¿cuántas horas de Medellín? En carro son como 4 horas más o menos. Pero a mí sí el café me encanta como huele, me encanta. Yo paso por una cafetería y uy, huele delicioso y quisiera tomar y cuando me lo tomo no me sabe lo que huele. ¿Con qué frecuencia lo toman ustedes? ¿Todos los días o un día por medio? ¿Qué? Yo 2 veces al día. Sí. Sí, y lo tengo que controlar. Lo tengo que controlar porque como me encanta tanto, podría tomar 4 o 5 tazas. Entonces sí, sí, me afecta. Entonces lo tomo por la mañana. Yo tengo mi rutina y después de que termino mi rutina en la mañana me tomo el café. Y después de almuerzo me tomo otra taza de café. Excelente. Mi Juli. Yo no tomo café. Cero. Pero cuando lo Pero intentas tomar, pues en la casa normalmente no, pero si salís, digamos, en alguna
para la ciudad o por ahí tampoco. No, por ahí me da antojo, por ahí una vez cada 2 meses me da antojo, pero me lo tomo con leche, café con leche y pan. Café con leche, lo mezclas para bajarle un poco el sabor fuerte. Pero es un Eso, antojo eso que es me da un, como eso es cada dos un truco. meses. Eso es un truco. Y algo que pasa en ciertas ciudades es que cuando pedís un café, pues decís, por favor, un café, te dan un café con leche. En Colombia me pasó hace unos años en que estaba acostumbrado acá a pedir pues, solamente café en la ciudad de Miami. Y cuando fui a Medellín, pedí en una tienda de café, no me acuerdo qué tienda, pedí un café y le iban a echar leche. Yo, no, 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 no le eche leche. Deme solamente el café solo. Ah, usted lo que quiere es un tinto. Yo sabía que era un tinto, Distinto. Ujú. pero a mí me dio por decir solamente, por favor, un café. Y es curioso que por ahí, y me di cuenta pues que para muchas personas allá, un café es un café con leche. Sí, acá en Colombia café casi siempre es con leche, sí. El tinto es sin leche. A mí me tocó acostumbrarme a decir café porque yo hago unas traducciones y donde hay mucha gente, muchas personas conectadas de muchas partes del mundo. Y yo siempre por la mañana decía, me acabo de tomar un tinto, me acabo de tomar un tinto, y decía por la mañana, y el tinto de Andre, el tinto de Andre, y yo sí, ya me voy a tomar el tinto. Lo que estaban pensando es que yo estaba tomando vino tinto a las 9:30 de la mañana. Entonces, por eso me toca decir, no, café, ya me tomé el Tinto, café. sí. Es claro que en Colombia la definición de tinto es un cafecito. Y eso que pequeño, pues no, un tamaño grande, Sí, el tinto es es pequeño allá. pequeño, ¿no? Es la taza como nos tomamos acá, ¿no? Un cafecito. Bueno, para comenzar me gustaría que les cuenten un poco a las personas sobre ustedes, a qué se dedican, dónde viven, dónde nacieron, cuántos años tienen, si lo pueden contar, que nos compartan un poco sobre eso. Yo, bueno, digamos, ese tema de decir quién soy, a mí me parece como demasiado, como lograrme identificar con algo. Entonces, digamos, ahorita me gusta es que por eso también es que tenemos el podcast Juli y yo, es en cuanto a todos esos temas, que hablamos de temas como de espiritual y temas de crecimiento personal. Sí, lo vamos a comentar un poco, vamos a mencionar sobre esa parte que tienen desde hace unas semanas, el podcast de Juli y André. Sí, exacto. Entonces, digamos, eso es lo que siento que más me motiva y más lo que soy en este momento, ese tema de crecimiento personal que me ayuda a identificar realmente quién soy yo, porque algo que yo pienso es que yo no me considero, digamos, si yo digo, no, es que yo soy una mujer inversionista, eso a mí realmente pues no me identifica. Entonces, por eso es que estamos en ese descubrimiento también en ese podcast que se llama Atravesemos, es para como para encontrarnos pues como a nosotras mismas. Yo nací en Manizales en 1985, hagan las cuentas. Y empecé siendo diseñadora gráfica. Y la vida, las cosas de Dios o lo que crean, me llevó a estudiar inversiones en la Bolsa de Nueva York. Ahí conocí a personas muy especiales, entre esas también Juli. Y eso es lo que soy hoy. ¿Y hace cuánto vives en Medellín? Buena pregunta. Llegué a vivir a Medellín en agosto. En agosto. O sea, estoy recién desempacadita en Medellín. Prácticamente para quedarse encerrado por un tiempo. Sí, qué curioso, eso está pensando hoy que yo pensaba que para esta época me iba a empezar como a defender un poquito más en Medellín, que a mí me gusta mucho como salir y conocer espacios culturales. Y no lo había hecho, siempre los postergaba, no, dentro de 8 días lo hago. Y pues ya llevo obviamente pues 2 meses sin poder salir y dije, no puedo disfrutar Medellín como se merece. Ya llegará el momento. Ah, sí, eso llegará, no hay problema. Ahora disfrutando pues la cuarentena estando en casa. Juli, ¿tú dónde eres? Bueno, yo soy de Bucaramanga, santanderiana. Em, y con esa pregunta de quién soy yo, uy, así empiezo muchas de mis presentaciones. Eh, que antes respondía como le gusta la mente y cómo está estructurado este sistema, ¿no? Que soy Claudia Juliana Rangel, que estudié ingeniería financiera, que trabajo
en tal cosa. Eso era la definición, o eso es la definición de la caja. Pero saliéndome de eso, yo me defino a hoy como una mujer soñadora, abundante, feliz y que vive en propósito. Así es que me defino. Y, y antes decir soñadora, por eso me encantó cuando tú empezaste así, a mí me causaba como una cosita, como que eso era de princesitas, de color rosadito y, y era como ingenuo y como decir esa palabra. Entonces hice todo un trabajo en mí. Yo dije, sí, yo soy soñadora, yo soy una mujer soñadora y me siento orgullosa de eso. Y gracias a los sueños es que he logrado muchas cosas en mi vida y eso es lo que quiero, ese es mi propósito, compartir con la comunidad mi mensaje que se llama Los sueñas, lo creas. Yo sé que muchas personas no tienen eso que tú nos acabas de compartir. Normalmente las personas piensan en definición de que la sociedad dice que tú eres esto, ya seas profesional en medicina o ingeniera. Entonces la sociedad dice, ok, tú estudiaste medicina, ok, entonces Ujú. tú eres, pero ¿qué realmente eres tú? ¿Qué decidiste para la sociedad y para los demás lo que tú eres? Eso es realmente lo que uno es. Y tú eres la primera persona que me responde así. Y es algo que yo también utilizo cuando alguien me pregunta quién soy. Ya diferente que me pregunten qué hago, pues como a qué me dedico o qué labores hago normalmente, ok. Pero quién soy. Yo no soy creador de contenido, soy diferente. No, y de hecho esa es la pregunta filosófica, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y dicen que llegar a responderla no sería tan inteligente, que porque la vida se trata de eso, de quién soy, toda la vida uno en quién soy. Y responderlo no es la Vamos inteligencia. para la siguiente sección, que se llama Al grano. Ok, Al grano, ¿qué hay que hacer? así es. Bueno, Juli y André, para ustedes dos, primero, ¿qué significa Con la la siguiente. lectura? Uy, sí, al ¿Qué grano de significa? café. Tratar de definir algo que puede ser tan apasionante, en pocas palabras, puede y no puede ser fácil. Digamos, no, digamos, para mí la lectura La lectura, tantas es la forma cosas. en que me envían los mensajes, A así, ver. así como de claro y de sencillo. A mi vida han llegado libros que me han cambiado el camino y yo pienso que esa información, esos mensajes me llegaron a través de los libros. Y los libros se han convertido, casi que los puedo ver como personas o como amigos porque puedo hablar con ellos de los temas que yo quiero hablar, que a veces en mi círculo social no encuentro. O a veces uno se vuelve muy intenso hablando de esos temas, que por eso es que yo creo que pues Juli y yo también sacamos ese podcast, fue como para poder hablar todo lo que tenemos en la cabeza. Entonces eso lo encuentro yo con los libros, porque cuando un libro llega a mis manos, yo no solo me leo el libro, yo investigo al autor, yo miro las entrevistas del autor, porque siento que si llegó a mis manos es porque tiene algo importante para darme. Y quiero como recordar qué es ese mensaje, porque a veces no sé si pasa que les pasa que se leen el libro y a los 2 días ya olvidado por completo qué fue lo que leyeron. Por eso es que me gusta complementarlo con otras cosas. Entonces, para mí, esos son los libros y son muy, muy importantes en mi vida. Y más ahorita, Ujú. en esta cuarentena. Sí, eso que dijo André para mí también es un mensaje, cada libro es un mensaje y es como yo muchas veces le pido a Dios que se comunique conmigo. Yo le digo, comunícate en forma de libro que así entiendo más. Y, y entonces en eso, en cada libro es como si la divinidad o el universo me estuviera mandando ese mensaje preciso en el momento y me ayuda a tener un mayor conocimiento de mí, de la vida, de las personas. Es crecimiento, conocimiento y evolución. Y un viaje, son los ¿Ustedes libros. piensan, ustedes consideran que cuando les llega un libro es el destino? Te llega porque era el momento en que ese libro necesitaba hacer un impacto en tu vida.
Sí, sí, Ujú. exacto. Más que destino es porque hay un Sí, mensaje ahí importante para, pues, como, digamos, para mí o para nosotras. Entonces, sí. sí. Sí, y pues, y de hecho Excelente. hay veces que llegan libros, pero que a uno no lo enganchan. O sea, no, y no pasa uno de la carátula o de unas hojas y simplemente es aprender a ese fluir también. Listo, este no es. Después lo dejo a un lado y después puede ser que años, ahí sí sea, o meses, ahí sí sea el momento de ese mensaje. Algo que ustedes también han mencionado mucho y han contado en redes sociales es que ustedes han sido pioneras en la creación de el primer club de lectura, ¿verdad? ¿Por qué un club de lectura? ¿Por qué reunirse con un grupo de personas para leer? Sí, como dijiste al principio, nosotras somos traders en formación y nos dimos cuenta que no es solo conocer la parte técnica, sino que también va el proceso de conocerte a ti mismo. Y nos dimos cuenta que podíamos ayudar a las personas con las que estamos estudiando es a través de los libros, de inculcar por lo menos como el hábito de leer y de tener libros por lo menos en su día a día, libros que los lleven a ese camino, de ese crecimiento personal. Y decidimos crear ese club de lectura, porque eso pasaba mucho con Juli y conmigo, que nos compartíamos cosas de los libros, mira, esta frase me llegó, mira, esta frase se puede implementar en este proceso, podemos hacer esto y esto, y lo compartíamos entre las dos. Y nos surgió la idea, pero si esto lo estamos haciendo entre las dos, qué bueno sería como expandirlo a la comunidad para que entre todos podamos como pues, construir y poder seguir avanzando. Entonces, por eso decidimos hacer el club de lectura y estamos muy contentas porque ha tenido un muy buen recibimiento. La gente está súper comprometida porque se nota y han visto pues como los cambios que han tenido en su proceso. Así es, así es. La, la parte del dar, o sea, a las dos nos gusta dar y dar, pero lo que a uno le sirve. Entonces, en los libros uno encuentra muchas cosas hermosas que le sirven a uno para la vida de uno. Y por qué no compartir eso, o sea, si me sirve a mí, si en este libro me llegó un mensaje que impactó mi vida positivamente, pues ¿por qué no compartirlo? Entonces de ahí nació, listo, creemos un club de lectura para la comunidad de traders, que eso les va a servir a ellos de pronto, o sea, si nos sirve a nosotras, a ellos también les puede servir, ¿sí? Y compartámoslo. Y aparte, pues hacemos como muchas cosas, ¿no? Se comparte mensajes, se comparte energía, se comparten sueños, se comparte un hábito, sembrar un hábito también bonito en la comunidad. Y sí, los resultados han sido maravillosos. Gente que nunca se había leído un libro, ya vamos por el cuarto libro en el club. Em, y aparte los libros han sido como seleccionados por algo más grande que nosotras, porque cada libro va como en un proceso perfecto. Entonces dijimos, los primeros 6 libros son estos y un libro ha influido para que el otro se comprenda mejor y así sucesivamente. Wow, Entonces, increíble, increíble. Sí, es que parece que hubiera sido un diseño perfecto por Juli y por mí, que ese era el orden de los libros. Y pues sí, nosotros sí pensamos mucho qué libros íbamos a leer, pero tampoco fue que los pusimos, pues, esto tiene que ser así, simplemente fluyó Fluyó, y nos todo ha mandaron que salido ese así era el perfecto. mensaje de organizarlo así. Wow, wow, increíble, increíble. sí, el eslogan es abre un libro, ilumina tu trading. Y ya tuvimos la primera sesión que lloramos. Lloramos todos ahí en la sala. Sí, No creo que hayan sido las únicas fue una entonces. sesión súper bonita, porque también De energía, fue llanto de energía. energía. Pudimos sentir energía. Y el club de lectura es online, ¿no? No es nada físico, ni nos conocemos, es más, ni nos vemos las caras, porque la plataforma que tenemos es solo De audio. de voz para los que hablan, los que están pues de Moderando, sí. líderes, de moderadores, y el resto chat escribiendo. Y pudimos sentir la energía. Eso fue muy Puedo chévere. decir que es un tipo de podcast grupal, Sí, 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 sí. más grupal, Exacto, qué buena descripción, sí. exacto. ¿cuáles serían unos tips que ustedes le darían a una persona que quiere comenzar a leer, a coger el hábito de la lectura? ¿Qué tips le darían a una persona, a cualquiera, que desee comenzar a leer, a coger ese hábito? ¿Qué creen que sea importante? Importante que sea un tema que les guste, que les apasione.
primero un tema que les apasione, no que el tema que está de moda o que tal persona está leyéndose ese libro, entonces yo también, no, un tema que les apasione y seleccionen, empezar, pues mi creencia es empezar con un libro pequeñito, que visualmente no se ve, no sea tan gordo, para que la empiece a coger el hábito, porque puede ser frustrante que empiece uno con un libro gordo y no avanza y no avanza, en cambio, para mí es que listo, si ya termino un libro, eso me motiva a leerme otro. Es un tema que le apasione y un libro pequeñito y ponerse un tiempo también. Decir, listo, yo me voy a leer este libro, voy a dedicarle 20 minutos del día a este libro. O sea, ponerse como una meta diaria de lectura y que sea como esa cita para leerse el libro y ya, así. Sí, eso es un tema de creación de hábitos. Entonces, digamos, lo que dice Juli, estoy totalmente de acuerdo, escoger pues el tema que le guste. Y lo que debe hacer es colocar el libro donde sea visible. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que tenemos un acceso mucho más fácil, digamos, al televisor, a ver televisión, que el mismo acceso al libro. O sea, tenemos el control remoto encima de la mesa, tenemos el televisor en la sala, en el cuarto, en todas las partes de la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ver televisión, porque solo es alzar la mano y prender el televisor. Entonces, lo que recomiendan para crear ese hábito es hacer ese hábito que se quiere como eliminar un poco, por ejemplo, que es ver televisión, esconder el control, quitarle las pilas, o sea, como colocarle un paso extra a ese hábito. Y lo que haces es que pones el libro donde normalmente tú pasas mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú decides que vas a leer 20 minutos antes de acostarte, colocas el libro sobre la cama, que tú tengas que coger el libro para descender tu cama. O si vas a leer por la mañana, entonces ¿dónde pasas tú la mañana? En el comedor, colocar el libro en el comedor. Y así lo haces parte de tu rutina y a lo que quieres eliminar le haces como le agregas esos pasos de más. Una forma de hacerle trampa a la mente para que siempre veas eso, como decir el mismo celular que lo colocas siempre a tu lado. Exacto, el celular no lo suelta uno ni para ir al baño literal, entonces así debe ser el libro. Y cuando podíamos salir, cuando uno salía a la calle, iba y visitaba gente, o sea, yo llevaba siempre mi libro en mi cartera, siempre, que mi esposo me decía, pero usted lleva ese libro a todos lados, y yo, no sé, en algún momento se puede leer una hojita, yo siempre lo llevaba en mi cartera. Ahora pues aquí en la casa lo llevo para todos lados también conmigo. Y más, antes sí había que hacer vueltas de bancos. O sea, yo ya hacía una vuelta de banco Ay, súper sí. relajada. Me tocó tal turno. Ah, bueno, listo. Me sentaba y a leer. Y más que no se puede coger nada de celulares en bancos, entonces obligado, lea, lee o Obligado. lee. Que estar pensando, ay, que es que el tiempo está pasando, se está demorando mucho con esta señora, ay, por Dios, que es uno todo Yo creo estresado. que Coger el sería libro como y que, listo, y se uy, ya relaja. me voy a acabar este capítulo. No, no, pase, pase, siga, siga, siga. Está muy bueno, hágale usted, hágale usted. Hasta que me terminó todo el capítulo. Pero sí, esa es mi recomendación, hacer ese nuevo hábito el camino más fácil. Y al que quieres eliminar, hacer, colocarle pasos extras. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Bill Gates y en esta entrevista le hicieron una pregunta. La pregunta fue, si tuvieras el poder de escoger un superpoder de nacimiento, ¿qué poder elegirías? Su respuesta fue inmediatamente, yo elegiría el poder de leer más rápido, porque ahí está la clave de todo. Sí, Poder leer más libros en menos yo tiempo. también. Increíble. Cuando empezó el confinamiento, yo le decía a Andrea, Andrea, yo quisiera como días de 87 horas para poderme leer todos los libros. Sí, no pensar en Juli. Pero qué bueno que lo digas. Mira que a mí a veces me critican mucho por leer tanto y me hacen la pregunta, pero es que usted, ¿para qué lee tantos libros si no se va a acordar absolutamente de todo? O me preguntaron, ¿usted cuántos libros lleva este año? Le dije tantos. Me dijo, pero ¿para qué? ¿Qué exageración de cantidad de libros? Porque me dijo, perfectamente puedo preguntarte por cualquier libro en algún capítulo y no te vas a acordar lo que dice ese capítulo. Y hay una frase que leí, que creo que no la voy a decir de la forma exacta, pero decía como, todos los alimentos que he comido me hicieron la persona que soy hoy. Y yo no me acuerdo todas las comidas que me he comido. Pasa exactamente con los libros. Yo no recuerdo cada palabra que me he leído, pero me hacen lo que soy hoy.
Sí, entonces exactamente, entonces yo soy devoradora de libros. ¿Recuerda Sí, usted ese chicharrón que se comió hace 3 años en diciembre? ese gordito que tiene ahí en su abdomen, ¿recuerda cómo se formó? Claro, no, eso sí lo recuerdo, me comí una torta de Nutella con helado de vainilla. Ustedes dos hace unas semanas, lo mencionamos ahorita, pero quiero que lo toquemos un poco más profundo. Hace unas semanas decidieron crear un podcast, ¿verdad? Quiero que nos cuenten un poco sobre el podcast. ¿Qué les llama la atención de un podcast? ¿Por qué un Bueno, podcast? el podcast nació ya hace 4 semanas. Estaba pensando, ya cumplimos un Ajá, mes. porque ya vamos en el cuarto Mm, podcast, en el cuarto episodio, y es uno semanal. Se llama Atravesemos y está en casi todas las plataformas. En Spotify, en la de Apple, bueno, hasta en YouTube ya también está. Y nace lo mismo parecido al club de lectura, de querer compartir, pero más desde una conversación de nosotras dos, de cómo es que nosotras hablamos y nos compartimos que lo que vimos en tal video, lo que leímos en este libro, lo que nos sirvió, lo que no nos sirvió, de toda esa información que estamos adquiriendo, de seminarios, de todo. Y lo hablamos entre nosotros, dijimos, pero pues, ¿por qué alguien no puede escuchar esto también? Y así, otra vez vuelvo, si nos sirve a nosotras, pues de pronto a otro también le servirá. Entonces, de ahí nació eso, así como esa es como la profundidad. Y el tema superficial es porque, pues el podcast uno no tiene que arreglarse para poder hablarle a los demás, al público, sino que solamente está la voz. Entonces no hay necesidad de maquillarse, arreglarse. Entonces amo ese formato, amo este formato. formato especial para Juli. Sí, y digamos, por eso decidimos también que fuera así sin guión, sin absolutamente nada, porque queremos que se sienta muy natural y que realmente la gente se conecte con esa forma de hablar de nosotras dos, que no es algo como preparado con guión, simplemente lo que nos está fluyendo en ese momento. Y nos pasó en el capítulo anterior, que se llama El Observador, nosotros teníamos un tema planeado, dijimos, vamos a hablar en ese capítulo de esto, pero cuando hicimos la introducción del podcast, nos desviamos por otro lado y resultamos hablando de otro tema y lo dejamos fluir. Pues si nos está llegando como esa información que debemos hablar de ese tema y vemos que sentimos que tenemos que hablar de eso en ese momento, pues no lo vamos a forzar y nos dejamos. Y el podcast quedó así, hacemos la introducción de un tema. No, mentira, ya no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro. Así quedó. Mm. Pero sí. Y así son las conversaciones, ¿no? Uno empieza hablando de un tema y hasta se le olvida de qué está hablando. Porque pueden pensar de que el podcast es un medio como que impacta mucho más. Si decidieron ese, o ¿por qué no decidieron otro? ¿Por qué creen que este formato puede impactar mucho más que otros? Digamos, yo ahí puedo responder, es como yo utilizo el podcast y veo que las otras personas lo pueden utilizar. Y veía que el podcast que iba a hacer con Juli iba a ser de la misma forma. El podcast para mí es una compañía. Entonces yo puedo estar escuchando esta información mientras estoy haciendo otras cosas. Cuando salíamos, yo siempre escuchaba un podcast. Cuando yo salía a trotar, yo escuchaba un podcast. Si estoy aquí en la casa organizando la casa, escucho un podcast. Entonces mira que pues de pronto no, el otro tipo de plataformas, otro tipo como de herramientas te obligan a estar como sentado o enfocado escuchando eso y viendo eso. El podcast te da como esa libertad y se vuelve esa tercera o cuarta persona que está ahí contigo. Entonces por eso decidimos, o por lo menos veo que el podcast es eso para mí. Sé que hay muchas personas, no, yo creo que no sé si piensan igual, pero hay muchas personas que todavía no conocen este formato. Sí, es un formato nuevo. Yo también, yo soy novata usando podcast, de hecho, de ese formato. Yo era más de YouTube, de ver. Pero eso también tiene que ir ligado también a que hay seres visuales, seres auditivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que con las canciones me gusta más ver los videos con las canciones, porque soy más visual. Pero el podcast, eh,
lo que dice André, me gusta que le permite a uno estar haciendo otras actividades y a la vez estoy escuchando la información valiosa que hay ahí. Entonces, esto del multitasking. Entonces, para el mensaje de uno, pienso que pues le puede llegar a más personas el podcast porque la gente está haciendo varias cosas también, ¿no? Y por facilidad del creador, vuelvo y lo digo, del creador de la información o del contenido, del mensaje. Yo digo que eso depende mucho también de la cultura donde tú estés, porque algo que he identificado y por experiencia propia, el consumo de este formato podcast en los Estados Unidos es increíble y está escalando, pero muchísimo, muchísimo. De 10 personas, 8 han escuchado o escuchan normalmente un podcast y saben y tienen conocimiento sobre eso. Pero mira que es que antiguamente los abuelos de uno se mantenían escuchando radio. O sea, antes eso era, el podcast es el radio, pero ahora a mí me encanta porque ahora es que yo selecciono qué información es de la que me quiero alimentar por medio de la radio, entre comillas, o sea, el podcast. Entonces ahora es como tener el radio prendido, pero yo digo, listo, yo me quiero alimentar de podcast de motivación o podcast de emprendimiento o podcast de belleza, del cual me quiero alimentar y lo pongo, esa es la emisora, lo sintonizo ahí. Entonces estamos como todo, ¿no? Como todo en la vida, estamos volviendo a los a las viejas costumbres, pero pues ya modernas, modernizadas. Mira que hay diferentes formatos de podcast, están así, digamos, este tipo de entrevistas o de compartir algún conocimiento, pero también está el de las historias, que te cuenta una historia, que esos también son muy interesantes de escuchar. Y mira que a través de esos podcasts de historia también ya se están escogiendo guiones para hacer películas. Entonces mira el gran formato que es el podcast y a lo que puede llevar simplemente una conversación o simplemente como escribir algo. Ya puede llegar a hacer una película o algo más. Yo llegué al podcast hace 3 años, cuando empecé a trotar. Y es porque me cansé de escuchar la misma lista de reproducción. Yo ya hasta sabía en aleatorio qué canción iba a seguir. Así estuviera en aleatorio. Yo iba trotando y yo sigue esta canción y listo, y le daba. Yo necesito algo, yo necesito algo más, necesito, además que sentía que estaba como entre comillas perdiendo el tiempo, porque cuando tú te empiezas a entrenar es algo muy repetitivo. Yo decía, yo necesito algo que me entretenga la mente también. Y fue que llegué al podcast y ahí me enganché con él. A todos los oyentes, yo los quiero invitar para que vayan y busquen en todas las plataformas este podcast de estas dos mujeres llamado Atravesemos. Quiero que lo busquen y comiencen a escucharlo y yo sé que van a encontrar un contenido de gran valor. Yo lo he estado escuchando, las he estado escuchando y de verdad que he aprendido muchísimo. Me, me llevo con pensamientos, muchos pensamientos que comparto y otros que refuerzo, que me han servido bastante. La verdad, agradezco mucho eso. Están haciendo un excelente trabajo. Hay un tema de uno de los podcasts que, que fue el propósito. Para mí fue el más importante. Yo quiero que toquemos un poco sobre ese tema para que las personas sepan algo que van a encontrar en ese capítulo y una forma en la que ustedes realmente están comunicando todo lo que saben. Transfiriendo para mí es transferir energía. Somos seres de energía y cada persona tiene un nivel de energía diferente y ustedes la están transfiriendo. Eso me encanta. Porque realmente el propósito, pues, de dónde salió. El tema surgió en ese momento o qué las hizo. Vamos a realmente hablarles a las personas del propósito, ¿dónde lo vieron? Es que lo bueno del podcast, lo que ha pasado es que surge de temas que nosotras mismas estamos como tratando de entender. Y no es que ya seamos como unas expertas y ya tenemos una maestría en el tema, sino que estamos como en esas ganas como de conocer de otra vez. Sí, exactamente. Eso es lo que queremos hacer. Entonces todo eso surgió porque yo empecé con ese dilema. O sea, yo soy el conejillo de indias de ese podcast. Me estoy dando cuenta. Este último también nos va a tocar cambiar. Eh,
yo no tengo propósito en la vida, claro, como el confinamiento, la cuarentena, entonces uno se pone a pensar muchas cosas, que yo decía, venga, pero yo para qué me levanto, yo para qué estoy meditando, yo para qué estoy leyendo, como que me sentía que me faltaba como ese propósito. Entonces decidimos hacer un capítulo sobre eso y resultó ser un capítulo muy, muy bonito, muy especial, porque te das cuenta que tú no necesitas un gran propósito con unas grandes palabras, con un gran eslogan para tener ese propósito, que es algo muy básico y viene pues dentro de ti. No les voy a dar la respuesta porque quiero que vayan y escuchen el podcast, pero sí es esa como esas dudas mías de qué hago, pero es que no tengo propósito, no sé qué hacer con mi vida. Y Juli empieza a hablar desde su experiencia y empezamos a llegar pues como al resultado que, que nos ayuda no solo a mí, sino a todos. Atravesando. Bueno, él les queda la invitación para que vayan y escuchen ese episodio en el podcast de Juli y Andre. Estoy seguro que les va a servir muchísimo. Pero por cierto, este tema del propósito lo toqué en el episodio pasado del Coffee Break Show con el invitado Santiago Vélez. Fue un episodio muy poderoso. Realmente se lo recomiendo si no han ido a escucharlo. ¿Ustedes qué recomiendan a una persona que está en cuarentena, que está en su casa, está encerrada, no puede salir, no puede hacer nada? ¿Qué actividad, una actividad que recomendarían para hacer? Yo recomendaría esa actividad que siempre han venido aplazando en la vida, siempre. Cualquier ser humano ha venido aplazando una actividad con muchas excusas, o si no le quieren decir excusas es porque tenían que estar trabajando, tenían que estar haciendo otras cosas. Em, y ahora sí, llegó el momento, es como tomar esto como un regalo, como un premio, ver esto de esta forma donde me dijeron, ahora sí tiene el tiempo, hágalo, ya no hay excusas. Entonces así sea y sin calificar, o sea, que no entre ahí en la mente a calificar, ay, pero yo siempre había querido aprender a cocinar, aprender a tocar guitarra, o lo que venga, sin juzgar, qué era lo que siempre yo había querido hacer y no había podido por falta de tiempo. Ahora este es el momento. Y que se vuelva como ese compromiso de esta cuarentena voy a salir con al menos nivel uno de esa habilidad que yo quería tener, o fotografía, lo que sea, no importa, sin juzgar o poder iniciar, por ejemplo, yo siempre había querido estudiar algo de coaching, entonces ahora tengo el tiempo para estudiar coaching. De pronto no me alcanzo a graduar porque se acaba esto antes, pero al menos ya empecé. Pues estoy muy de acuerdo con Juli, porque todos somos muy distintos. Entonces, digamos, para el tema del confinamiento, si yo empiezo a recomendar la meditación puede que no sea para todos, o el tipo de meditación que yo recomiendo, o la que yo hago. Entonces, me uno a lo que recomienda Juli, pero además de eso, que busquen herramientas para conocerse a sí mismos. Eso yo creo que deberíamos como salir de este confinamiento, saber cómo y entendernos como realmente cómo somos. Eh, y buscar eso que nos gusta. Entonces, yo no te puedo recomendar la meditación si tu mente va a 1.000.000 por hora, por ejemplo, y tú quieres, eres más proactivo y te gusta hacer otras cosas y no te has sentido conectado con la meditación. Cada uno tiene su forma de ser, cada uno le gustan ciertas cosas, entonces busca herramientas para conocerte, qué te motiva, a ti qué te lleva, a ti qué te baja la energía, entonces cuando te baja la energía, ¿qué vas a hacer? O sea, tener como una maestría de sí mismo. Y este espacio, cuando uno está en confinamiento con familiares, con la pareja o solo, le ayuda a entender muchas cosas de su propia personalidad. Yo quiero que les cuenten a las personas, a todos los oyentes, sus redes sociales, donde las pueden contactar, donde pueden ver sus podcasts y todo lo que están compartiendo al mundo. Bueno, yo soy Juliana Rangel, en mis redes sociales en Instagram es @julirangel2 y Juli se escribe July, Rangel 2. En Facebook, Juli Rangel Oficial. Y mi canal de YouTube es Claudia Juliana Rangel. Y nuestro podcast es Atravesemos, que lo encuentran en Spotify, en A mí me Evox. encuentran por Instagram como AndreRC716, Andre R de Ramírez
C de Cárdenas. Excelente, ya saben todos los oyentes dónde las pueden contactar, dónde pueden escuchar todas sus conversaciones. Quiero que para terminar, ¿tienen algo más que quieran añadir, que les quieran decir a las personas antes de despedirnos? Yo pues primero que Algo todo que quieran compartir. agradecerte, Oscar, por la invitación, por tenernos ahí pendientes y presentes para este lanzamiento de tu podcast, que, que también te deseo muchísimos éxitos, que se nota también que estás en la misma energía de compartir lo que a ti te sirve, entonces compartamos, que si eso me ayuda a mi bienestar, pues que para otro también sea su bienestar. Entonces te felicito, lo honro este espacio y muchas gracias. Y a los que están oyéndonos, pues que espero haberles podido transmitir un poquito de este camino por el que estamos y que ojalá logre impactar en algo sus vidas. Sí, muchas gracias, Oscar. Tú sabes que hablar de estos temas a nosotras nos encanta y más generar como este tipo de energía y vibración y sobre todo de contenido, como cambiar un poquito la dinámica que hay afuera y lo que se encuentra de uno en redes sociales, que es el mismo tema, que empezar a brindar esta nueva información. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y a las personas que nos están escuchando, que simplemente es aceptar esa nueva realidad en la que estamos en temas de confinamiento, que estén relajados, que estén tranquilos, que no generar preocupaciones, simplemente vivir ya el presente y como cada día vamos a ir mirando qué desafío nos da la vida, pero no generar ninguna preocupación, simplemente estar aquí presentes y ya. Bueno, mi gente, hemos llegado al final del episodio número 2. Este episodio queda en los libros. Gracias a todos ustedes por escucharnos y conectar su mente. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a Juliana y Andre por ser nuestras segundas invitadas y las primeras del género femenino. Les deseo éxitos, salud y bendiciones. Ok, mi gente, eso fue Coffee Break Show.